días, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Se escucha bien allá? ¿Se escucha bien? Qué bueno. Bueno, hoy estamos muy contentos porque tenemos este tiempo maravilloso de los bautizos. Ustedes saben que es una de las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo. Los bautizos, al igual que la Santa Cena, son las dos ordenanzas que nos dio y lo hacemos en obediencia. Es un motivo de alegría y de gozo para la iglesia cuando hermanos pueden dar este paso de fe, de obediencia, pueden bajar a las aguas bautismales y confirmar ese deseo que ellos tienen de seguir a Cristo. Para los que nunca han dado este paso, esto es solamente un paso de obediencia, un paso de fe. El Señor Jesucristo lo hizo y si somos sus seguidores, pues nosotros lo hacemos igual. El bautismo no es nada mágico. No es que si usted baja aquí a las aguas, cuando sale ya usted nunca jamás va a pecar, ya usted anda por la calle así elevado, con una aureola y le salen alitas. No se va a volver así. El bautismo es una identificación, es como un ID para nosotros los cristianos. Nosotros cuando venimos a dar este paso de obediencia estamos diciendo primeramente al Señor que nos identificamos con Él, que queremos en nuestro corazón seguir caminando sus caminos, obedeciéndole. Y también estamos diciéndole al Señor que nos ayude cada día en ese caminar. Seguramente después de bautizarnos, pues vamos a fallar. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos bautizado hace tantos años? Yo desde los 12 años ya tengo 44 y uno ha fallado, por supuesto. Pero ahora nosotros tenemos un plus y es que estamos tomados de la mano del Señor. Ahora, también lo hacemos como testimonio. Por eso tenemos siempre hermanos presentes de la comunidad para que ustedes puedan ser testigos de este paso de fe que dan los hermanos en Cristo al bautizarse. Entonces, es un motivo de alegría, de gozo. Hoy vamos a tener 2 bautizos y quizás en unas 2 o 3 semanas vamos a tener más. Y hay varias personas que se han animado a dar este paso. Algunos como que en algún momento en su infancia dieron este paso, pero quieren hacerlo ya conscientes de adultos de este paso de fe. Entonces voy a invitar a las 2 preciosas hermanas que se van a bautizar en esta mañana. Amén. Muy bien. Entonces, ella, mamá e hija. La hija animó a la mamá para dar este paso de fe. Y ha sido un proceso muy lindo, muy especial de ellas dos, y Dios ha permitido que lo hagan. Ya su papá dio ese paso también siendo muy jovencito y ya nos sigue la hermanita más chiquita. Entonces, le damos gracias a Dios por esta preciosa familia verde. Entonces vamos a pedirle a la hermana Rosa que pase por acá. Hermana Rosa, usted está plenamente convencida que el Señor Jesucristo murió para perdonar sus pecados y que resucitó para proveer la vida eterna. Ok. Entonces yo como ministro del Evangelio la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está la mamá para que me ayude. Aquí. Que está calientita el agua. A los que se portan bien les dejo el agua calientita. A los que se portan mal les pongo hielo. Como tú te portaste también, pues el agua calientita. Briana, tú estás convencida y estás segura que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados y que resucitó para proveerte la vida eterna. Entonces yo como ministro del Evangelio te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por esta preciosa familia, por mi hermana Rosa,
por Briana, Señor, gracias porque les has convencido a través de tu Espíritu Santo para dar este paso de fe y de obediencia. Te pedimos que las sigas ayudando como hasta ahora lo has hecho, y que este paso que ellas han dado sea un motivo de alegría y de gozo como familia, y que ellas también puedan ver tu mano obrando cada día de aquí en adelante, Señor. Gracias por sus vidas, guárdalas de todo mal, de todo peligro, fortalécelas, Señor, cuando ellas estén en debilidad, y sé tú siempre cuidándolas, como lo has hecho hasta ahora. Bendice a toda la familia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, muchísimas gracias también por ser testigos de este maravilloso momento. Animo a todos los que me han dado este paso de fe y de obediencia para que lo puedan hacer. Ya hay algunas personas en lista, entonces le damos gracias al Señor porque es una manera en cómo la iglesia sigue creciendo. Se los he dicho una y otra vez y eso es un motivo de gozo. Este bautisterio lleva 40 años acá y por 40 años han sido cientos de personas que han pasado por él y eso es una muestra del amor y de la gracia de Dios. Amén. Amén. Buenos días, queridos hermanos. Sin duda es una bendición presenciar lo que acabamos de ver esta mañana, ¿no es así? Qué bella manera de comenzar este domingo, en el cual vamos a tener un culto de adoración, de agradecimiento a nuestro Dios también, y pidiendo al Señor su bendición para nuestras hermanas que se acaban de bautizar, por nuestra hermana Rosa y Briana a Berkeley. Ahora es nuestra responsabilidad como iglesia, seguir intercediendo por la vida de ellas, para que Dios ayude a este matrimonio y también ahora a la hija que ha seguido con este paso del bautismo. Así es que qué privilegio para nosotros, hermanos, seguir orando y llevando hasta el trono de la gracia a nuestras hermanas Berkeley para que el Señor les fortalezca, les ayude y que puedan dar un buen testimonio de esa decisión que han tomado esta mañana de seguir al Señor por medio del bautismo. Vamos a iniciar este servicio y queremos poner este tiempo en las manos de nuestro Dios para que el Señor tome control de este tiempo y podamos gozarnos, podamos estar contentos de estar nuevamente aquí en la casa de nuestro Dios. Hace 8 días aquí estábamos, algo otros, hace ayer apenas estuvimos aquí, ¿verdad?, en el servicio de oración, pero qué bello que podemos estar nuevamente aquí para agradecer a nuestro Dios por este tiempo y por lo que Él está haciendo en la vida de la iglesia. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, es en el nombre de Jesús que venimos en esta mañana con nuestro corazón agradecido a ti, oh Dios, por este nuevo día que tú nos has permitido vivir. Señor, te damos gracias porque esta mañana pudimos abrir nuestros ojos y gozar de la nueva luz de un nuevo día, Señor, y saber que estamos aquí con el único propósito de alabar y glorificar tu santo nombre. Y Padre, en esta mañana te damos gracias, oh Dios, por la vida de nuestra hermana Rosa y también por Briana, Señor, porque sabemos que ellas han hecho la mejor decisión de su vida, de seguir con esta ordenanza, Padre, del bautismo. Bendice sus vidas, sé con ellas y ahora en este momento en el cual ellas sienten ese gozo de haber cumplido contigo, Dios, y de ser testimonio a la iglesia y a todos aquellos que quizás están viendo por las redes sociales. Padre, te encomendamos en tus manos este tiempo que vamos a pasar aquí, Señor, en comunión contigo. Gracias te damos por la lluvia que tú has enviado. Sabemos que tu palabra dice que tú haces llover sobre justos e injustos. Y Señor, te damos gracias porque podemos gozar de esta bendición que solamente viene de parte de ti, Señor. Bendito Dios, en esta mañana pedimos por cada uno de los hermanos que ya estamos aquí, pero también, oh Dios, te pedimos por aquellos que quizás vienen en camino. Pedimos, oh Dios, que tú apresures sus pasos para que ellos puedan llegar y gozarse juntamente con nosotros, gozarse con el grupo de alabanza, al guiarnos, al dirigirnos en unas alabanzas a tu nombre. Padre, permite que en esta mañana podamos expresar de lo más profundo de nuestro corazón la gratitud que hay en nuestras vidas, Señor, por lo que tú haces en nuestras vidas cada día. Gracias por el pan de cada día. Gracias por la salvación tan preciosa que tú nos has dado a través de haber recibido a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Y te pedimos, oh Dios, que tú bendigas las actividades de este día de hoy, que tú puedas estar con nosotros aquí, como también con nuestros hermanos en el culto de inglés, que tú bendigas, Señor, la reunión de ellos
y puedan gozarse y juntamente con nosotros, Padre. Gracias por la bendición que nos das de estar aquí. Y ahora, Señor, que nos disponemos a alabarte, a glorificar tu santo nombre a través de las melodías que esperamos que lleguen a ti, oh Dios, como una ofrenda de olor grato de parte nuestra, Señor. Bendícenos, ayúdanos, Señor, a ser cada día más como Jesús y que a través de nuestra vida, Señor, podamos dar testimonio de que Cristo vive en nosotros. Todo esto, Padre, lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, quiero invitarlos a hacer una oración por las personas que han estado de cumpleaños esta semana, para que oremos también por la palabra que Dios nos tiene en esta mañana y que el Señor sea tocando nuestro corazón, hablando a nuestro corazón. Padre, te damos gracias porque eres bueno, Señor, en gran manera. Te damos gracias por tu fidelidad y tu misericordia. Te damos gracias por el privilegio y la libertad que nos das de poder estar en este lugar. Te pedimos una bendición muy especial, Señor, por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que estuvieron de cumpleaños durante esta semana, Señor. Tú los conoces, por el hermano José Muñoz, por Ángela Favela, por el hermano Moses Hernández, Señor, y todos aquellos que no tengo aquí en mi lista, pero tú los conoces, Señor. Te pedimos que ellos cada día se enamoren más de ti, que ellos cada día puedan caminar en obediencia a ti, Señor, y que seas tú trayendo esa bendición para ellos y para sus familias. Te damos muchísimas gracias también por la palabra que nos convoca, que nos reúne en esta mañana. Te pedimos que esta palabra pueda surtir ese efecto, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, y que cumpla el propósito por el cual tú la has enviado, Señor. Te damos muchísimas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, solamente para continuar en el propósito que les había anunciado a principio de año, de compartir con ustedes las bendiciones que Dios nos da como iglesia cada semana. Entonces esta semana quiero compartirles que pudimos comprar una televisión, un televisor de 75 pulgadas para el salón de compañerismo. Ya nos hacía falta porque los cables que estábamos usando pues eran ya más viejitos y necesitábamos algo un poquito más moderno. Entonces pues ya el Señor proveyó también para comprar ese equipo. Ya lo tenemos instalado, con el pastor John fuimos, lo buscamos, lo instalamos. El Señor nos regaló una super oferta porque el presupuesto que teníamos pues estaba alto, pero llegamos ese día y la tienda tenía un televisor solo con una super mega oferta. Entonces lo logramos comprar, nos ahorramos como unos $200 con eso. Ya pues el pastor John él lo montó con la fuerza de él, porque yo, un televisor de 75, pero ahí el hermano César y yo estuvimos ahí haciéndole porras al hermano. Pero ya está ya, hermanos, para que pasen y lo conozcan y se presenten con él también, para que se sienta bienvenido a esta congregación, ¿no? También esta semana con el hermano César estuvimos curioseando y logramos poner una bocina allí en la parte de atrás. Vamos a poner otra también allí. Hoy estamos ensayando porque notábamos que en esa parte de atrás no había sonido y esperamos que nos funcione y ya tener como una especie de sonido envolvente, ¿no? Digo yo términos muy elegantes, pero lo que hicimos fue fortalecer un poquitico también el sistema de sonido. Creo que se está escuchando un poquito mejor hoy. Pues ahí seguimos avanzando, hermanos, de eso se trata, ¿no? La iglesia, todos los días hay mucho que hacer, pero gracias a Dios que el Señor provee los recursos y seguimos adelante. Era eso básicamente lo que quería anunciarles y compartirles. Vamos a tener unos próximos bautizos, así es que anímense, quizás en unas 2 o 3 semanas ya tenemos personas que se están preparando para ello. Entonces, si usted quiere saber un poco más al respecto, pues nos podemos juntar y conversar sobre ello. Muy bien, hermanos. ¿De qué estamos hablando? Sí, vamos a la hermana Irma, nos está apoyando ya ahorita con los adolescentes. Hoy sí ya tenemos clase con los adolescentes, entonces los que vinieron, por favor pasen con la hermana Irma. Y vamos a estar orando, hermanos, por este ministerio, porque hemos comenzado, la semana pasada ya comenzamos oficialmente el ministerio infantil, ya activo. Le damos gracias a las hermanas que se han ofrecido para apoyarnos en este ministerio. De no tener prácticamente a nadie, el Señor nos bendijo con un supergrupo, creo que ahorita está alrededor de unas 12, 14 personas, y vamos a ocupar más, ¿no? Pero le damos gracias al Señor.
que podemos tener a nuestros niños atendidos, porque de verdad que estábamos en deuda, ¿no?, de atenderlos bien, como ellos se merecen. Entonces, oremos mucho por las maestras y por las auxiliares que decidieron apoyarnos en el ministerio. Si usted quiere hacerlo, por favor comuníquese conmigo o con la hermana Brenda Martínez, que ella nos está apoyando ahorita en esa parte, ¿no?, de coordinar todo este trabajo. Entonces, estamos muy contentos por ello. Un saludo también a todos los hermanos que están ahí en la transmisión. Saludos para todos ellos, hermano Rolando, a la hermana Carmen Reyes, que siempre se conecta, mi mamá también, que siempre es ahí fiel. Pues si la mamá de uno no es fiel, ¿y quién más, no, hermanos? Pero realmente mi mamá y mi papá, los dos están ahí cada semana escuchando también las prédicas. Bueno, hermanos, creo que ya, mucho comercial, mucha propaganda. ¿De qué hemos estado hablando, hermanos? ¿Qué comenzamos la semana pasada? Hablar sobre la primera epístola a los Corintios. Esta epístola a los Corintios, hermano, es supremamente emocionante. Es como recordar a la abuelita o a la tía cuando le manda uno mensajes con la mamá: dígale a mi chinito, dígale a mi hijito que se maneje bien, que ya me contaron, ya me pusieron quejas. Así es cuando hablamos con mi mamá o con mi suegra y les decimos alguna travesura que hicieron David Camilo y María Clara. Entonces ella es: ya me pusieron la queja, ya me dijeron, mucho cuidado, ustedes tienen que ser bien obedientes. Está bueno. Así estaba Pablo, cual abuelita, cual tía, escribiéndole a los Corintios, porque había recibido noticias, y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Hoy vamos entonces a comenzar ya 1 Corintios capítulo 1, del versículo 1 al versículo 17. Versículo 1 al versículo 17. No voy a hacer una lectura completa ahorita porque vamos a ir desarrollando versículo por versículo, pero solamente quiero recordarles algo que vimos la semana pasada. Un poquitico sobre Pablo y sobre la iglesia en Corinto. Recordemos que Pablo fundó esta iglesia en su segundo viaje misionero. Él llegó a este lugar, ya la semana pasada aprendimos un poco dónde está ubicado Corinto, solamente para recordarles que Corinto estaba ubicado, en Grecia, pero era una provincia romana, ¿no? Estaba controlado por Roma en todo su gobierno. Recordemos que Corinto estaba atravesado por un canal, así más o menos como el canal de Panamá, pero Corinto tiene un pequeño canal que era lo que le daba importancia a esta ciudad en ese lugar geográficamente. Al tener ese puerto, al tener ese canal, al tener ese acceso marítimo, pues mucha gente llegaba a Corinto, mucha gente, y llegaban de diferentes lugares del mundo, y todas esas personas que llegaban, los marineros, los comerciantes, todos los esclavos que traían para trabajar, cargar y descargar los barcos, o sea, es decir, toda esa gente que llegaba a Corinto, pues cada quien llegaba también con su propia ideología, filosofía, con su propia religión, con sus propias culturas. Entonces eso era una mezcla de todo allí en Corinto. Por eso la iglesia de Corinto es una iglesia, no digamos que problemática, pero era una iglesia particular, era una iglesia especial. Los que han leído Corintios, primera y segunda de Corintios, hemos podido ver eso, que era una iglesia especial que le sacó unas cuantas canas al apóstol Pablo, y lo vamos a ir estudiando en todo este proceso. Recordemos que Pablo llegó a Corinto, él venía de Atenas. En Atenas él había estado disertando, había estado hablando con los filósofos de Atenas, había llegado al Areópago, que era como el máximo tribunal, donde lo cuestionaron, y él aprovechó ese espaciecito que había entre todos esos ídolos, uno que decía al Dios no conocido, y dijo: por aquí fue, y les dijo: yo sé quién es ese Dios, y empezó a hablarles de Jesucristo. Entonces él venía de Atenas, llegó a Corinto, y en Corinto él se encuentra con una pareja, se llamaban Priscila y Aquila. Priscila y Aquila, ellos trabajaban haciendo carpas, todos tenían esa capacidad de hacer carpas. Entonces ellos utilizaron eso que ellos sabían hacer para poderse radicar ahí en Corinto, para generar algunos ingresos, pero sobre todo para poder conectar con la comunidad.
Y eso es lo que muchos misioneros hacen hoy en día. Hay misioneros que no pueden ir directamente a China a decir soy un misionero, vengo a evangelizar, o a Corea, o a muchos lugares donde está prohibido el evangelio. Pero ellos llegan y van como profesores de español, o van como profesores de inglés, o montan una empresa de qué sé yo, cualquier cosa. Eso es un método que agencias misioneras hacen. De hecho, hay agencias misioneras que financian empresas que quieran irse, pero con ese propósito. Van, se establecen allá, abren su empresa, llevan sus empleados, que son a la vez misioneros, y ahí se radican. Y pueden pasar años antes de que ellos puedan hablar con alguna persona, porque ellos necesitan conectar con la comunidad, necesitan hacer esas relaciones para poder predicar el evangelio. Y eso era lo que Pablo, Aquila y Priscila estaban haciendo allí en Corinto. Corinto era una ciudad donde la filosofía abundaba, porque ellos estaban muy cerquita de Atenas. Recordemos que Atenas en Grecia era como la cuna de los filósofos. Entonces pues no la tenían fácil ellos allí, ¿no? Para llevar el evangelio y establecer el evangelio en ese lugar. Sin embargo, allí estuvo Pablo con ellos trabajando y fundaron, podemos decir que esa iglesia en Corinto. Después Pablo sale de ahí rumbo a Éfeso, y luego de Éfeso él regresa a Jerusalén, porque él les dijo a los hermanos, yo quisiera quedarme con ustedes, pero no puedo, necesito llegar a Jerusalén y luego regreso. Entonces él se fue también con esa promesa. Ahora, en su tercer viaje misionero, Pablo vuelve a Éfeso. Pablo vuelve a Éfeso, donde había dejado, obviamente, a sus amigos, Aquila y Priscila. Y hasta allí, estando ellos allí ya en Éfeso, donde se encontraron, le llegaron noticias de Corinto. Es decir, esa iglesia que él había fundado, a la que le había dedicado un año, un poco más de un año y medio, trabajando con los hermanos allí, estableciendo la fe, la doctrina, pues le llegan noticias al apóstol Pablo de lo que estaba pasando en Corinto, y no eran buenas noticias. ¿A quién le gusta recibir malas noticias? A nadie. Pues no, a lo mejor hay gente así loca, que ay, qué rico, que quiero malas noticias hoy, por favor, que me lleguen malas. Hay gente así. En este mundo hay gente para todo. Espero que ninguno de nosotros sea de ese tipo de personas. Pero le llegan noticias a Pablo. Y Pablo muy entusiasmado, muy animado, pues, ay, qué bueno, vas a ver. No es como ahorita que ya estamos nosotros acá, ya estamos mandando WhatsApp o fotos así instantáneo a donde quiera que vayamos. Y por eso ahorita algo sucede y en cuestión de segundos el mundo entero se da cuenta. En esa época eran meses que podía tardar un comunicado, las cartas, para llegar de un lado a otro. Pero le llegaron a Pablo y le llegaron malas noticias. Entonces, esas malas noticias que el apóstol Pablo recibe son las que lo motivan a escribir esta carta a los Corintios, por lo menos la primera epístola a los Corintios. Entonces, esta epístola, la motivación de esta epístola es una motivación de corrección, de exhortación, porque Pablo a través de esta carta está exhortando y corrigiendo a los hermanos por las malas noticias que había recibido. Eso es importante saberlo, porque cuando uno lee 1 Corintios uno dice, uy, pero Pablo estaba bien filoso, bien, o sea, cómo sacó el cinto y estaba ya que le daba a todos allá. ¿Pero por qué? Porque era su hijita, esa iglesia que él había fundado, a la que le había dedicado tiempo, que había sufrido, porque recuerden que él sufrió mucho en Corinto, recuerden que lo persiguieron, que lo atacaron, y Pablo aguantó y aguantó y aguantó y aguantó por amor a esas personas. Entonces todo ese sacrificio del apóstol Pablo durante todo ese tiempo, para que vengan y le digan, no, esta iglesia se desordenó y están mal, o sea, ¿cómo se sentiría él? O sea, ustedes como papás, que sus hijos se vayan a la universidad y el compañero, el roomie, les escribe a ustedes, don Juan, imagínese que María no quiere estudiar, no quiere participar en nada, va a perder. ¿Usted cómo se siente? No, se siente triste. Entonces, hoy en día, pues usted, el papá agarra su carro, agarra un avión y se fue, a ver, ¿qué pasó, mi hijita? A ver, ¿cómo es que es? Porque con WhatsApp y todo, ahí sí no funciona la cosa. Pues Pablo lo que hizo fue eso, enviar una carta, porque era el medio que él podía y que tenía en ese momento, y escribe esta carta. Ahora, esta carta tiene dos propósitos. El primero
es exhortar a los corintios para que ellos corrijan esos problemas que había en la iglesia y de alguna manera ayudarles a resolver pues algunas preguntas que los hermanos le habían mandado a hacer a Pablo también. Ahí en el capítulo 7, versículo 1 encontramos las preguntas, pero más adelante vamos a estar nosotros estudiando eso. Esta parece ser, según algunos estudiosos, parece ser que esta carta de primera a los Corintios no fue la primera carta que el apóstol Pablo escribió. En 1 Corintios 5, versículo 9, solamente para mencionarles, Pablo en todo lo que les está hablando a ellos, ya después de empezar la exhortación y todo, les dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, entre muchas otras cosas. Algunos estudiosos, algunos comentaristas dicen que esto puede indicar que el apóstol Pablo ya les había escrito una carta antes exhortándoles. De esto no hay pruebas, esa carta no existe, digamos, físicamente, por lo menos no la conocemos, pero algunos dicen que puede haber existido una carta. Sin embargo, independiente de que haya existido o no haya existido esa carta, nos indica exactamente lo mismo, que esta iglesia de Corinto era una iglesia con un carácter difícil, un carácter que necesitaba ser corregido. Ahora avancemos un poco. ¿Quién escribe la carta? Pues ya lo sabemos, la escribe el apóstol Pablo. Y ahí en el versículo 1, del capítulo 1, en la parte introductoria dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Ahora, aquí nosotros encontramos un detalle interesante, y es un detalle que se repite en la gran mayoría de cartas que escribe el apóstol Pablo, y es que el apóstol Pablo se identifica como apóstol por la voluntad de Dios. Es interesante que el apóstol se tenga que identificar, y en la mayoría de las cartas, si usted lee, dice Pablo, apóstol de Jesucristo. En otras añade siervo y todo, pero en la mayoría de cartas él dice apóstol de Jesucristo, dice por la voluntad de Dios. Y es curioso que el apóstol Pablo tuviera la necesidad una y otra vez de confirmar, de ratificar ese título apostólico que él tenía, porque era muy cuestionado. Ya esto lo hemos hablado en algunos otros estudios, pero el apóstol Pablo fue muy cuestionado sobre si él realmente era apóstol o no era apóstol de Jesucristo. Y entonces, cuando cuestionan la autoridad de una persona, entonces todo el fundamento de lo que enseña se puede caer al piso. Por eso era importante para Pablo sostener su autoridad apostólica. ¿Por qué? Porque todo lo que iba a decir tenía que estar soportado por su autoridad. Si allá les escribe cualquier NN, cualquier aparecido, pues no le van a prestar atención. Pero es el apóstol. Y los apóstoles tenían una jerarquía, tenían una autoridad, y sus palabras eran obedecidas. Entonces él tiene la necesidad de reforzar ese título apostólico, esa autoridad apostólica, porque allí en la iglesia de Corinto estaba sucediendo eso también. Estaban desacreditando la autoridad apostólica de Pablo. Ahora, Pablo menciona a otra persona. ¿A quién es que menciona? A Sóstenes. Y cuando él está hablando de Sóstenes, no se refiere a la voluntad de Sóstenes, porque si nosotros leemos el versículo y no entendemos de pronto en primera instancia o no le ponemos un poco de atención, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Entonces, ¿cómo así que Pablo era apóstol por la voluntad de Sóstenes? Entonces, ¿quién era Sóstenes? No. Hay que hacer claridad en lo que está diciendo Pablo ahí. Él está diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios, y ya sigue. Él no se está refiriendo a la voluntad de Sóstenes, sino a la compañía en ese momento. Siempre Pablo, cuando escribe una carta, menciona a los que estaban con él. Es decir, esta carta la estamos escribiendo Pablo, ahí pues se valía de alguna manera que él se pusiera de primero, Pablo con Pedro, con Juan, con los que estuvieran con él. Entonces, es a lo que se refiere.
Y Sóstenes, según algunos estudiosos, parece ser, por allá en Hechos 18, aparece un poco la historia de él, parece que fue un líder de una sinagoga, donde Pablo pues fue perseguido y donde lo maltrataron, y él defendió al apóstol Pablo, y también entonces llevó un poco las consecuencias de eso. Pero más o menos eso es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Ahora, importante, ¿a quién le escribe la carta? ¿A quién le está entonces? Sí, claro, pastor, usted ya ha dicho como 230 veces desde la semana pasada que a los corintios, a la iglesia de Corinto. Pero bueno, vamos a leer lo que dice el versículo 2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. En esta identificación de los receptores de esta carta, veo tres cosas importantes. La primera, dice la iglesia de Dios. Luego dice santificados en Cristo, y ahí no se ha alcanzado porque se desconfiguró la letra, pero dice llamados a ser santos. Entonces habla de la iglesia de Dios, santificados en Cristo y llamados a ser santos. Cuando él está diciendo la iglesia de Dios, la palabra iglesia allí en 1 Corintios no está refiriéndose a un invento de los cristianos, es decir, los cristianos no fueron los que se inventaron la palabra iglesia. Pablo no se inventó la palabra iglesia. Esta palabra iglesia ya era usada y su significado, tanto para los griegos como para los judíos, se refería a la asamblea. Entonces, cuando hablaban de iglesia, estaban hablando de la asamblea y no necesariamente algo con un tinte religioso. Sencillamente cuando la comunidad se reunía, recuerdan en los pueblos, bueno, la mayoría de nuestros pueblos de Centroamérica, de Latinoamérica, en esos pueblitos pequeños, estoy hablando de hace 50, 60, 70 años, convocaban en la plaza de la ciudad a toda la comunidad para decirles vamos a hacer esto, la fiesta de este año va a ser. Bueno, aquí también se usa en algunos pueblos, hay unos centros de la comunidad y se convoca a la comunidad para tomar decisiones igual. Entonces la asamblea no necesariamente, o la iglesia no necesariamente se refería a algo religioso, y la palabra es eclesía, ¿no? Entonces está hablando es de una asamblea. Ahora, claro que hay muchas más cosas alrededor de esta palabra eclesía, pero para el apóstol Pablo era claro que cuando él estaba diciendo la iglesia de Dios, estaba hablando de esa comunidad de nuevos creyentes en Cristo. Él lo tenía claro. Entonces, todas las veces que Pablo está hablando de la iglesia de Dios, está hablando de esa comunidad de nuevos creyentes en Corinto. No se estaba refiriendo a todas las religiones y a todos los cristianos o creyentes o todas las religiones que hubiese en Corinto. Estaba hablando específicamente a esos nuevos creyentes que había en Corinto. Ahora, la iglesia en ese sentido tiene una connotación positiva. Cuando Pablo está hablando de la iglesia, está hablando de algo positivo, una comunidad de creyentes en Corinto, en Éfeso, bueno, en Filipos. Pero la semana pasada, cuando nosotros hablamos de Corinto, recuerdan que en alguna parte de la enseñanza les dije que era tan perversa la ciudad que inclusive se insultaba a las personas diciéndole, usted, un corintio. O sea, eso era como decirle, pues bueno, obviamente no voy a decir nada de eso. Pero imagínate la ofensa más vulgar, más fuerte que usted haya podido escuchar, pues eso era como decirle a cualquier persona, usted, corintio, eso era una ofensa tremenda. Entonces, Corinto como ciudad tenía una connotación negativa, pero la iglesia de Dios en Corinto tenía una connotación positiva. Y Pablo está haciendo esa comparación, o está haciendo esa aclaración de lo importante que es algo positivo en medio de algo negativo. Y entonces aquí nosotros podríamos hacer una reflexión, de acuerdo a lo que Pablo está hablando a los corintios, y nos podemos hacer una pregunta. ¿La iglesia está influenciando a la ciudad o la ciudad está influenciando a la iglesia? Que eso era lo que estaba sucediendo en Corinto y con la iglesia de Dios en Corinto.
Si la iglesia era algo positivo y estaba en una ciudad negativa, entonces ¿quién estaba influenciando a quién con las noticias que recibe Pablo? Porque es que recibe unas noticias perversas, ya las vamos a saber cuáles son, ya estamos curiosos. Pero pastor, cuente qué era lo que estaba pasando allá. Ya les voy a decir, usted ya lo debe saber, usted ya conoce la historia. Pero los corintios, la iglesia en Corinto estaba haciendo cosas que entristecieron el corazón de Pablo, y entonces nos pone esto a reflexionar. Entonces, ¿quién estaba influenciando a quién? Y tenemos que traer esa pregunta a nuestra época también. ¿Estamos nosotros como iglesia influenciando nuestra sociedad? ¿O nuestra sociedad, con todos sus antivalores cristianos, ya se metió en la iglesia y tomó control? Eso está pasando. Eso está pasando. Por eso es importante predicar la palabra. La palabra, y la palabra, y la palabra, y la palabra. Pero la palabra de Dios, no la palabra de Camilo. La palabra de Dios, una y otra vez. Ayer estaba en unas conferencias de pastores sobre la predicación expositiva y lo importante que es exponer la palabra todo el tiempo. Y entonces compartíamos anécdotas y les contaba yo que en algún momento una persona se me acercó y me dijo: ay, pastor, es que me aburren un poco sus predicaciones, me parecen aburridas, supremamente aburridas, no me gusta como usted predica. ¿Por qué? Pues porque es que usted lee mucho la Biblia, usted dice muchos versículos. Entonces le digo: a ver, ¿dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? Pues, ¿qué más predico yo? O sea, ¿quieren que les lea un libro de Og Mandino, de Deepak Chopra? ¿De qué quieren que les hable? Pues de la Biblia, porque es la Biblia por lo que yo estoy acá, yo no puedo hablar de otra cosa. Es más, yo no debería ni estar hablando, honestamente. Lo ideal, o sea, la utopía para mí, es decir, utopía es algo que uno quisiera pero no se va a dar, es yo pararme un domingo acá, leer un capítulo de la Biblia, ese fue el sermón, ya, y orar y cantar. Así hacían los cristianos, pero hemos ido poniéndole un poco de dinámica o de metodología a la predicación, pero igual estamos predicando la Biblia y seguiré predicando la Biblia. Si me quedé solo, seguiré predicando la Biblia, porque no tengo de qué más hablar, sino de aquel que perdonó mis pecados y me ha dado la vida eterna. Era necesario comenzar recordando esto cuando Pablo les escribe a los corintios. Era necesario comenzar recordando esto porque dentro de los problemas que vamos a tratar en toda esta primera carta a los corintios, la iglesia de Corinto necesitaba afirmar su dependencia de Dios y definir su carácter positivo y santo. Ese era uno de los propósitos de Pablo. Yo les voy a escribir para corregir lo que está mal y para que la iglesia entienda cuál es su lugar en la ciudad de Corinto, cuál es su posición y cómo se deben comportar. También dice santificados en Cristo, porque esto es parte del don de Dios que les fue concedido a los corintios por ser hijos de Dios a través de Jesucristo, y que ellos no podían olvidar nunca. Ellos eran santificados en Cristo. Y por último, que pareciera redundante, pero es simplemente una reafirmación, dice llamados a ser santos. Y ese, hermanos, era el reto que se había trazado el apóstol Pablo con los hermanos de Corinto, que ellos pudieran llegar a entender y comprender que ellos eran llamados a ser santos, porque cuando ellos tuvieran eso claritico, su comportamiento iba a cambiar positivamente. Por eso nosotros necesitamos entender que somos llamados a ser santos. Ay, pastor, pero ¿y si uno tiene un mal pensamiento? Claro, podemos tener un mal pensamiento, podemos pecar, porque seguimos siendo humanos, pero estamos llamados a ser santos. ¿Qué podemos hacer nosotros para avanzar en ese camino de santidad? Lo único que podemos hacer, tomarnos del Señor, orar, leer la Biblia, congregarnos, todas las disciplinas espirituales que nos ayuden a avanzar en ese caminar espiritual. Eso es lo que podemos hacer. Ya el resto de la obra, que es una obra perfecta, la hizo Cristo y la sigue haciendo nosotros a través de su Espíritu Santo. Versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Ahí está hablando de la gracia
la gracia. Es interesante porque la iglesia de Corinto era una iglesia muy bendecida. Un elemento importante en esta iglesia era que esta gracia de la que está hablando el apóstol Pablo fue reconocida por todos a su alrededor. Es decir, todos los habitantes de Corinto sabían que era una iglesia bendecida, que era una iglesia que había recibido la gracia de Dios. Todos conocían a los hermanos creyentes en Corinto y podían decir de ellos que la gracia de Dios era con ellos grandemente. Y Pablo lo advierte y les está diciendo a ellos. Era una iglesia inmensamente bendecida. Era una iglesia rica, no solo materialmente, sino rica en palabra, rica en ciencia, rica en dones. Era una iglesia muy bendecida. Pero todas esas bendiciones no las estaban aprovechando y no las estaban usando correctamente. Hay muchas personas que tienen mucho dinero, pero no lo usan correctamente. Entonces, ¿de qué les sirve? Lo mismo estaba pasando con la iglesia de Corinto. Tenían muchas bendiciones, porque la gracia de Dios estaba con ellos. Y la gracia, hermanos, fue una bondad de Dios con los hermanos corintios, porque habían sido grandemente bendecidos en todas las cosas por gracia. Y recordemos una vez más que la gracia es un don inmerecido. Es un regalo de Dios que no merecemos, que Él quiso darlo. Y todos nosotros, al igual que la iglesia de Corinto, hemos sido bendecidos con ese don de la gracia. Versículos 5 al 7. Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia en Corinto era una iglesia privilegiada, como les acabo de decir. Ya sabemos, y les comenté un poco la semana pasada, que por su ubicación estratégica, geográficamente hablando, ellos estaban muy cerquita de Atenas, entonces contaban con grandes filósofos que venían de Atenas. El ambiente intelectual que estaba rodeando a la iglesia de Corinto, en algunas élites, pues permitió que la iglesia llegara a conocerse también, porque tenía hombres muy intelectuales dentro de ella, con grandes conocimientos, que habían recibido el Evangelio, que habían aceptado el mensaje de Cristo. Además, por la economía de la ciudad, que hablábamos la semana pasada, era una iglesia muy rica, porque la gente era muy bendecida, llegaban los comerciantes, los empresarios, es decir, todos los que estaban allí haciendo dinero, pues muchos de ellos eran parte de la iglesia, muchos miembros de la iglesia eran empresarios, eran dueños de embarcaciones, eran comerciantes, entonces era una iglesia muy bendecida. Claro, también había una parte de la iglesia, también estaba conformada por personas esclavas, por prostitutas, por mucha gente pobre que llegó también a sumarse a la iglesia. Era una iglesia muy, ¿cómo se dice? Muy plural, había de todo, muy diversa. Entonces, esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando Pablo está escribiendo a la iglesia, todo eso tiene mucho sentido. Cada palabra, cada versículo que Pablo le escribe exhortando a la iglesia tiene sentido sabiendo qué tipo de iglesia era. Versículos 8 y 9 dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Quiero hacer una lectura, en otra versión dice, Él los mantendrá firmes hasta el final, para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces todas las bendiciones que tenían los corintios provenían por supuesto de Dios, provenían de Dios. Y aunque ellos habían sido infieles, Dios había permanecido fiel con ellos y no perdieron esas bendiciones. Todas las bendiciones que nosotros disfrutamos, hermanos, provienen de Dios, cualquiera que sea, cualquier conocimiento intelectual, cualquier título obtenido, cualquier
producto de nuestro esfuerzo, de manera económica, cualquier bien que podamos nosotros poseer, viene de Dios. Y Pablo de alguna manera está como poniendo en su lugar a la iglesia. O sea, él los está como, a ver, un minutito, bájenle 2 rayitas, espérenme a ver. Toda esa bendición que ustedes tienen viene de Dios. Y los está poniendo en su lugar para que ellos no olviden quién es quién. Porque es que a veces a uno se le olvida. Cuando hay mucho a uno se le olvida quién es quién. Y entonces ya uno empieza a ver a Dios como igual o como un subalterno de uno, que le truena los dedos para que Dios haga lo que uno quiera. Y así no son las cosas con Dios. Hermanos, eso de estar decretando, decreto Dios que me diga, no, el único que decreta es Dios. Él es el único que decreta, nadie más. No podemos estar bueno, y los políticos, ¿no? Pero a nivel humano. Pero no han escuchado ustedes, yo decreto que vendrá, que decreto. No, ¿cuál decreto ni qué decreto? Decreta Dios. Nosotros lo único que tenemos que hacer es humillarnos a Dios y clamar y pedirle, Señor, en tu infinita misericordia, yo te pido, Señor, por tus promesas, por tu palabra, que bendigas esto, que me ayudes en esto, que me guíes en esto. Hay que venir delante de Él con humildad, no tronándole los dedos. Porque la iglesia de Corinto necesitaba ser puesta en su lugar, poner las cosas en orden. Eso era lo primero que estaba haciendo el apóstol Pablo en esta carta, poniendo las cosas en orden. Y parte del problema de la iglesia en Corinto era esa inmadurez espiritual, al desconocer la providencia de todos sus dones. Entonces, esperen un momentito, todo esto viene de Dios, ustedes no son autosuficientes. Ellos se sentían así, se sentían muy autosuficientes y se apoyaban en sus recursos intelectuales, en sus recursos materiales, dejando de lado entonces la instrucción del apóstol Pablo a la obediencia de las enseñanzas de Cristo. Y Pablo tiene que ponerlos otra vez en su lugar. Versículo 10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La palabra antigua para divisiones, o la palabra griega para divisiones era chismata. Eso suena como chisme y tiene mucho que ver, aunque no signifique chisme, pero por algo suena parecido, porque es que el chisme es una fuente grande de las divisiones. Pero realmente esa palabra es de donde derivamos la palabra en español cisma. Y eso sí significa división, el cisma. Y se han hablado de los cismas de la iglesia o de las divisiones de la iglesia. Es una palabra griega que significa romper o rasgar. Entonces la petición del apóstol Pablo es a los corintios que paren de rasgarse, de romperse unos a otros, dañando el cuerpo de Cristo, rasgando el cuerpo de Cristo, rompiendo el cuerpo de Cristo. Esa era la exhortación del apóstol Pablo a los corintios. Y él, como les digo, como un buen papá espiritual para esa iglesia, está poniendo las cosas en orden. Versículos 11 y 12, lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Algunos de la familia de Cloé me dijeron que hay asuntos por los que ustedes están discutiendo mucho. Mientras que algunos dicen, yo soy seguidor de Pablo, otros dicen, yo soy seguidor de Apolo, y hay otros que responden, pues yo soy seguidor de Pedro, y aún otros diciendo, yo sigo a Cristo. Tremendo eso. Recordemos que en Corinto habían muchos hombres de diferentes culturas, todas esas corrientes filosóficas, y por esa cercanía a Atenas, esa era su mayor influencia, toda esa filosofía, y todos esos filósofos conocidos influyeron grandemente en la iglesia de Corinto. Pocos para bien, muchos para mal. Entonces era costumbre de los filósofos seguir enseñanzas de otros maestros. Eso es lo que hace un filósofo. Un filósofo sigue las enseñanzas de este y este sigue las enseñanzas de este, y ahí eso es lo que hacían, ¿no?, los filósofos en ese entonces. Y tenemos el ejemplo de Aristóteles. Aristóteles era seguidor de Platón, y Platón seguidor de Sócrates, que fue uno de los más grandes filósofos atenienses o de Atenas conocido. La fuerza de la filosofía, hermanos, o lo que hace la filosofía moverse, es la discusión sobre temas.
sobre cualquier tema, pero siempre buscando novedades. Es decir, se hacía más famoso un filósofo sobre otro cuando traía algo nuevo. Entonces ellos no se saciaban y siempre querían algo nuevo. Por eso el peligro del evangelio en Corinto, porque ellos estaban influenciando a los corintios diciendo, no, hay algo nuevo, hay que buscar algo nuevo. No se queden con esa enseñanza de Pablo, hay que buscar algo nuevo. Entonces, eso era algo que subía y bajaba a los sabios filósofos en ese lugar. Ahora es curioso, y entre paréntesis, el motivo de la muerte de Sócrates, que fue quien mencionamos. Él vivió 400 años antes de Cristo, supuestamente, según algunos datos, y fue juzgado, entre otras cosas, por introducir nuevos dioses, poniendo en peligro la idolatría griega. Los griegos, saben ustedes que tienen muchos dioses, que Zeus, que Júpiter, que toda la liga de los Avengers, ¿no? Ahí está. Pero él fue juzgado por supuestamente traer nuevos dioses. Y miren lo que él dijo en su juicio. Interesante estas palabras que las saqué de Wikipedia. No me crean a mí ni a Wikipedia, pero vamos a tomarlo como una referencia. Dice, ¿cómo podría yo introducir nuevos dioses por decir que una voz divina se me manifiesta para indicarme lo que hay que hacer? Por otro lado, que la divinidad sabe de antemano lo que va a suceder y que lo anuncia con señales a quien quiere, tal como yo lo digo. Lo dicen también todos y lo creen. Pero mientras estos llaman augurios, voces, coincidencias y adivinos a los que les anuncian las señales, yo lo llamo genio divino. Él les está hablando de un genio divino. Y pienso que al llamarlo así, me expreso de manera más veraz y piadosa que los que atribuyen a las aves el poder de los dioses. Interesante. Y él murió pues, trágicamente, se autosuicidó él mismo, como diría un colega, se autosuicidó él mismo. Eso es un chiste, ¿no? Pero murió tomando veneno, un veneno que se llama cicuta. Aunque él se pudo librar, ¿no? Él se pudo librar de ese juicio, pero no lo hizo obedeciendo a las leyes de Atenas. Y su más famosa frase, ¿cuál era su más famosa frase? Hombre, aquí se me descontroló todo y se va a ver feísima esa diapositiva. La más famosa frase de él, ¿cuál era? Los que han leído un poquito de filosofía. Díganlo. Eso, yo solo sé que nada sé. Entonces uno de los más grandes filósofos conocidos, hermano, al final termina diciendo, solo sé que nada sé. Entonces ya eso nos da a nosotros pie para darle validez a sus argumentos. Ahora, en Corinto, hermanos, estaba pasando lo mismo. Y esta influencia ateniense se estaba imponiendo por encima de las enseñanzas de Pablo. Y ese era el peligro. Entonces los hermanos se estaban dividiendo por eso. Ese era el pleito entre unos y otros. Se estaban dividiendo sobre a quién seguían, o quién era mejor maestro, o quién hablaba más bonito. Pablo reconoce que él no hablaba más bonito, Apolos era más elocuente, pero ellos estaban buscando como quién les atraía más. Hermanos, eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Eso sigue pasando hoy en la iglesia. Sí, yo recuerdo en la iglesia donde yo me congregaba de adolescente, era una iglesia muy grande, unos 4.000, 5.000 personas, habían unos 6, 7 pastores. Entonces la gente hablaba a la oficina a preguntar quién iba a predicar el domingo. Entonces si era el pastor fulano, ay no me gusta, no, mejor no voy. Y habían 2 pastores que eran como los favoritos. El día que ellos predicaban, hermano, eso se llenaba, tremendo. Por eso cuando aquí vienen pastores invitados se llenan tanto esto. A propósito de pastores invitados, estemos orando por el hermano Eduardo de la Piedra de España, que me dijo que tenían planes de venir ahorita en agosto. Entonces oremos porque es un viaje costoso, largo, han sufrido mucho, o sea, mucho, él nos contará cuando venga, pero estemos orando por él, porque qué bueno poderlo tener acá después de tanto tiempo compartiendo con nosotros. Les advierto de una vez para que se programen y ese día se llene la iglesia. No pasa nada, hermanos, todos somos siervos igual. Entonces, hermanos, por eso se estaban dividiendo los hermanos de Corinto. Perdónenme que me tome unos minutos extras. Hay una sola verdad, la enseñanza de Jesucristo que ya Pablo les había llevado.
Pero algunos hermanos se inclinaban por seguir, como les digo, a Apolos, a Cefas, es decir, a Pedro, y algunos otros que decían que seguían a Cristo, ¿no? Ahora, estas divisiones demostraban una vez más la inmadurez de los corintios, la falta de espiritualidad, hermanos, para permanecer en las enseñanzas que habían recibido del apóstol Pablo, abriendo su mente a otras enseñanzas. Y no es que sean malas las enseñanzas de Apolos o de Pedro, sino que es errado seguir enseñanzas de hombres. Eso sí es errado. Cuando yo estoy siguiendo a hombres y ni siquiera me importa lo que ellos están diciendo, sino que yo sigo a hombres. No se debe de hacer eso. Versículo 13, seguimos avanzando. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Ahí era donde venía la otra diapositiva, pero se dañó. Ah, no, sí, está bien. ¿Acaso está dividido Cristo? Ok. Quiero hacer la lectura en otra versión que me gusta. Dice, pero no hay tal cosa como un Cristo dividido. Además, no fui yo el que murió en la cruz para salvarlos a ustedes. Ni fueron ustedes bautizados en mi nombre, así que no tienen por qué formar un grupo de seguidores míos. O sea, Pablo sí los puso en su lugar. Es de reconocer algo interesante, que Pablo se usa a él como ejemplo, sin profundizar la discusión usando otros nombres. Pablo hace unas preguntas retóricas. ¿Qué son las preguntas retóricas? Que ya tienen una respuesta. Pero él tampoco estaba esperando que ellos respondieran de una manera audible, sino que hicieran una reflexión y que cambiaran su conducta. Y estas tres preguntas nos dicen no, nos gritan no. ¿Está dividido Cristo? No. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? No. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No. Entonces no había motivo para que hubiesen todas esas divisiones y esas discusiones. Y los corintios sabían eso. Pablo ya les había enseñado, pero él estaba recordándoles que ellos estaban dejando de lado estas enseñanzas por su propia inmadurez, por no perseverar en la doctrina, por no perseverar en la enseñanza. Cristo no puede estar dividido. Él es la cabeza de un solo cuerpo. Efesios 4, del 3 al 6 lo dice. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Unidad. Uno solo es Cristo. Es obvio que solo Cristo fue crucificado. Y Pablo se usa como ejemplo para que ellos caigan en cuenta que por mucho que ellos apreciaran a Pablo, por haber sido ese papá espiritual, ese fundador de la iglesia, él no había muerto por ellos. Él no había muerto por ellos. Solo Cristo lo había hecho. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús. No en el pastor, no en el líder de alabanza, no en el evangelista, no en el... No. Puesto los ojos en Jesús. Él fue el único que murió. La única petición para que ustedes pongan sus ojos en mí es cuando estoy aquí parado predicando, por lo menos, que eso me indica que están prestando atención. Pero es solo eso, pero no pongan sus esperanzas, porque yo puedo fallar como cualquier ser humano y fallo. Entonces, si ustedes tienen puestos los ojos en un líder espiritual y ese líder espiritual falla o cae, pues ahí nos arrastra a todos. Maldito el hombre que confía en el hombre. Yo les agradezco su amor, yo les agradezco su cariño, les agradezco su aprecio, sus oraciones por mí, por mi familia, infinitamente agradecido por todo el amor que recibo, pero no pongan sus ojos en mí, ni en ningún otro líder espiritual, porque ninguno de nosotros hemos muerto por ustedes. No podemos hacerlo, no podemos proveerles perdón de pecados, solo Cristo, puesto los ojos en Jesús. Y cuando vengan al culto, vengan no por quien predica, sino por qué predica, la palabra de Dios. Solo uno es nuestro Señor Jesucristo.
Y por último, los corintios fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el bautismo, como lo acabamos de ver hoy, lo pudimos presenciar hoy, el bautismo es una identificación con Cristo y el reconocimiento de la obra que Él ha hecho en nosotros. Cuando yo me bautizo, yo me identifico con Cristo. No nos bautizamos en nombre de otra persona, porque no debemos identificarnos con nadie más que con Cristo. Por eso cuando nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Señor Jesucristo. Nos identificamos con Cristo. ¿Qué concluyo, hermanos, con esta enseñanza de hoy? Aunque nosotros hemos recibido la instrucción en la palabra por parte de pastores, de maestros, también podemos ser inmaduros espirituales. Porque podemos decir, no, yo no tengo ninguna inmadurez espiritual, yo llevo 284 años de cristiano. Hermano, así hayas nacido aquí, así el parto haya sido aquí, eso no te da garantía de que eres una persona madura espiritualmente. La madurez espiritual se demuestra en la manera en cómo yo vivo, en la manera en cómo yo me relaciono con Dios, en la manera en cómo yo me relaciono con los demás, en la manera en cómo yo obedezco la palabra de Dios, en la manera en cómo yo me comporto como ciudadano, como vecino, como amigo, como familiar. Eso demuestra nuestra madurez espiritual. El llamado del Señor a su iglesia hoy es que tengamos actitudes que demuestren nuestra madurez espiritual, nuestro crecimiento en el Señor y el beneficio de su palabra en nuestras vidas. Y eso se ve, hermanos, eso se ve automáticamente. La mejor manera de saber si nosotros somos maduros espiritualmente es cuando por lo menos una persona que nos conocía ahora diga, te ves diferente, hablas diferente. Y uno sabe, hermano, también, uno es consciente de cuándo está avanzando en su madurez espiritual. Entonces, hay que recordar que solo uno es nuestro Señor, y ese es Jesucristo. Cuando la iglesia de Cristo no vive según Cristo, pierde el sentido de la misma y peligramos a vivir como los corintios. Cuando la iglesia de Cristo no vive según Cristo, pierde el sentido de la misma y peligramos de vivir como los corintios. Y no queremos eso, hermanos. Por eso estamos estudiando la palabra para corregir lo que veamos que no está bien. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por la oportunidad y el privilegio que nos das de poder estar en este lugar. Gracias, Señor, porque a través de Corintios nosotros hoy estamos aprendiendo, Señor. Estamos aprendiendo lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Y así como Pablo estaba exhortando a los corintios, Señor, también recibimos esa carta como una exhortación para nosotros, porque nos podemos identificar con algunas cosas que estaban sucediendo en esa iglesia. Entonces te pedimos que nos ayudes, Señor, para que nosotros podamos caminar cada día siendo obedientes a tu palabra, que podamos corregir lo que está mal y que podamos reforzar lo que está bien. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.